Gracias por seguir con nosotros. De verdad que aprendimos muchísimo este tema de los micrófonos. Pero ahora nos vamos a un tema un poquito más con la contingencia social y que por supuesto involucra a la iglesia. Y para hablarnos de este tema acerca de iglesias y agrupaciones que están promoviendo el marcar rechazo en el próximo plebiscito del 26 de abril, está con nosotros el pastor Cristian Mora. Él es pastor del Centro Cristiano Social de Ebenecer. A ver si lo practicamos 20 veces, igual no salió, pastor. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Estamos acá, TNE, Televisión Nacional Evangélica, contento de poder participar de este espacio y este momento que es de mucho provecho para toda la ciudadanía cristiana en especial. Usted representa un grupo o una agrupación de varios pastores que se llama La Gira por la Verdad. ¿Podría definir esta agrupación? Bueno, nosotros somos una agrupación que nos hemos autoconvocado, distintas denominaciones, pastores, hermanos, y nos hemos llamado Gira por la Verdad porque pretende desmitificar ciertos argumentos que hoy en día se han hecho o se han dado a conocer para provocar un poco al error o a la confusión dentro de la ciudadanía. Por eso nosotros pertenecemos a Evangélicos por el Rechazo con esta Gira por la Verdad que hemos estado literalmente desde Arica hasta Chiloé dando charlas informativas con un estudio serio, obviamente un estudio serio tanto en lo jurídico, pero especialmente en el tema de la cosmovisión cristiana, es decir, nuestra cultura, nuestra forma, nuestras tradiciones, nuestras creencias. Ahora, esta gira por la verdad, más o menos, ¿cuáles son los principales fundamentos en los cuales ustedes están por esta opción? Bueno, los fundamentos son netamente bíblicos. Nosotros nos basamos todo nuestro estudio, tanto de la cosmovisión, obviamente la cultura cristiana, y el tema jurídico en las bases bíblicas, los principios y los valores que hemos entendido que están por sobre nuestros intereses personales. Entonces, cuando la Escritura a nosotros nos enseña si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué hará el justo? Y nosotros, en pos de los fundamentos, de los valores cristianos, es que nos hemos autoconvocado para dar a conocer que por sobre toda necesidad humana, que nosotros somos parte, ¿cierto? Nosotros somos parte de este tema de las demandas sociales. Yo soy de La Pintana y la mayoría de nosotros somos pintaninos y, como siempre decimos, no somos ningunos privilegiados con respecto al tema de la sociedad, pero por sobre nuestros intereses están los valores que no deben ser trastocados porque eso le da una estabilidad a nuestro país. Disculpe, doctor, pero ahí se me produce un poquito de ruido porque si es por eso, la Constitución de 1980 tampoco es la original, porque hubo otras constituciones en Chile antes, entonces el fundamento ya habría cambiado, ya habría sido destruido y elaborado de nuevo. Ya. Entonces, ¿por qué en este caso no podría hacerse una nueva constitución? Bueno, como le decía, nosotros somos Gira por la Verdad. Y el primer detalle que hay que desmitificar que esta no es lo que tenemos hoy día, no es la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 ha sufrido un montón de modificaciones, más de 200 modificaciones y reformas. Y el 17 de septiembre del año 2005, el expresidente Ricardo Lagos Escobar firmó, y literalmente lo dice, la Constitución democrática, la que ya no nos divide. Y sacó todo vestigio, hasta la firma de aquellos que hicieron la Constitución en 1980, y usted encontrará la firma del presidente Ricardo Lagos con todos sus ministros. ¿Y eso ya sería una destrucción del fundamento? Es que utilizan como fundamento de que tenemos una constitución hecha en dictadura. Un argumento. Es un argumento. Claro. Entonces nosotros estamos desmitificando estos tipos de argumentos. Entonces, esta constitución, según el análisis bíblico que nosotros hemos realizado, defiende varios valores, muchos valores que coinciden con nosotros. No estamos santificando la Constitución como que es la segunda Biblia, no, pero la Biblia a nosotros nos presenta principios y valores y que justamente la Constitución a nosotros nos resguarda esos principios y esos valores que son fundamentales, como la familia, como el derecho a la vida que está por nacer, el derecho preferente de los padres a educar a nuestros hijos, la soberanía, ¿cierto? Todas esas cosas son principios básicos y fundamentales que si son trastocados o son eliminados porque a eso se quiere llegar, a ser eliminados, realmente nuestra sociedad se va a un caos y a una anarquía total.
A ver, bueno, ayer en el manifiesto de la marcha feminista efectivamente se veía eso, que uno de los puntos es cambiar ese fundamento de la familia en la Constitución actual. Ahora, viendo el cambio social que ha vivido nuestro país, Chile hoy día no es el mismo Chile de 1980. ¿No sería bueno tener una Constitución que estuviera adaptada al Chile que está en el presente, Chile 2020? De hecho, insisto, la Constitución no es la misma que de 1980, se han hecho reformas. Sí, así. Se han hecho muchas reformas y si uno ve 40, 50 años atrás, nuestro país era el tercer país más pobre de Latinoamérica. Entonces, hoy en día somos, hasta octubre, éramos la envidia de muchos países en ese aspecto. Claro, el costo lo entendemos y lo compartimos. El costo de la injusticia y de la desigualdad, eso nadie lo puede negar. Pero así como se han reformado otras leyes, estas leyes, las que afectan directamente las demandas sociales, se pueden también reformar y podemos trabajar en aquello, en reformar las leyes para que prontamente tengamos soluciones. Hace poco salía, por ejemplo, un video viral en donde se confrontaba a un senador de la República porque ellos habían impedido, ¿cierto?, el sueldo mínimo garantizado que fuera 300.000 pesos para todos los chilenos. Entonces, la oposición o ciertos sectores políticos se oponen a esto, ¿para qué? Para después del plebiscito y así crear este ambiente que hoy día tenemos, lamentablemente, que es de mucha incertidumbre, claro, de mucha inseguridad, ¿cierto? Nosotros hemos visto las iglesias afectadas porque los hermanos nos van al culto. Por ejemplo, en Puente Alto, los hermanos no quieren ir al culto porque la plaza de Puente Alto es el segundo punto cero hoy en día de toda esta actividad vandálica que hay en nuestras calles. En Concepción también hemos conversado con muchos pastores, muchos hombres de Dios y dicen, la gente no quiere ir a la iglesia, tiene miedo. Tiene miedo. Acá yo quisiera hacer un alcance porque en cierta forma siento que esta agrupación plantea como fundamento principal que no podemos estar sin Constitución, así lo entiendo, como lo estoy planteando. Y yo creo que el tema del apruebo no va porque nos quedemos sin Constitución, va por hacer una nueva Constitución y que esté más acorde a las necesidades. Y se habla de reformar, pero hay parte, por ejemplo, como que el agua es de uso privado y cuando se quiere discutir eso no se puede porque es inconstitucional. O encontramos con que una persona quiere retirar su fondo del FP porque tiene una enfermedad grave, no va a poder tener su jubilación porque lamentablemente el diagnóstico le da una fecha de vencimiento, por calificarlo de una forma suave, y también es inconstitucional. Entonces, ¿cómo vamos a reformar si esas reformas serían inconstitucionales? Ahora, la pregunta es, ¿qué parte de la reforma es inconstitucional? Porque claro, muchos hombres, yo he visto algunos videos de algunos ideólogos, de algunos especialistas que hablan que es inconstitucional, pero no dicen qué parte es inconstitucional, por qué no se permite la reforma. Dicen que es inconstitucional, pues, ya está bien. Y es como lo interpretan los tribunales constitucionales. ¿Pero por qué? Entonces, que alguien me pueda decir pero por qué. ¿Usted sabe por qué? La verdad es que es muy técnico y no pero sé... así, para personas que no manejamos. Por ejemplo, los técnicos, el tema del agua. El tema del agua, ¿ya? El tema del agua inconstitucional porque ahí se metería, ¿cierto? El Estado provocaría, ¿cierto? Una desigualdad si el Estado toma las aguas. Hoy en día muchos agricultores tienen agua por cooperativa, ¿cierto? Porque se le ha permitido tener derechos de agua, ¿cierto? A ellos. Sí, es verdad que falta el control, falta la inspección, falta llegar a inspeccionar a aquellos que realmente están haciendo bien uso del agua, aquellos que se les otorgó este derecho de agua, y falta algún control en ese aspecto. Pero si usted cambia todo el sistema de agua, por ejemplo, hay muchos agricultores que se van a ver demasiado afectados, los pequeños agricultores, las cooperativas, y no van a tener derecho a tener el agua porque es del Estado. A ver, yo tengo una idea ahí para seguir con lo del agua, antes de la pregunta que le quiero hacer. Tengo la idea de que porque en la Constitución está establecido que el Estado de Chile como un Estado subsidiario, que es observador, no es el que norma la administración de las cosas públicas, sino que está normada por empresas privadas. A eso, por ahí, mire que yo no soy nada técnica de esto, lo estoy tratando de aprender ahora y estoy tratando de conocer el tema ahora, pero me parece que por ahí, por donde va lo del agua, ¿esto es modificable o no es modificable dentro de la Constitución? ¿Es reformable o no, según ustedes? Es reformable, ¿por qué? Porque todo el tema de las demandas sociales, ¿cierto? Uno debe entender que la Constitución habla de principios.
La libre expresión, por ejemplo, al gobierno no le cuesta dinero que usted hable, que usted se exprese, que usted diga, que usted se manifieste, ¿cierto? Obviamente en paz y sin transgredir los espacios de los demás. No le cuesta nada al Estado, pero las demandas sociales cuestan. O sea, tener una buena educación hay que invertir, hay que tener buenos profesores de partida, o sea, hay que tener buenos educadores, buenos profesores, hay que tener buenos establecimientos, hay que tener buenas herramientas, y todo eso es plata, todo eso es dinero. Entonces, el Estado, uno debe entender que el Estado somos nosotros. El Estado no es un ente aparte, sí, no es algo que baja del cielo, sí. Son nuestros dineros, sí. Son nuestros dineros. Entonces, cuando alguien habla de que el Estado debiera, ¿cierto?, tener un fondo de solidaridad, o sea, son nuestros dineros. El trabajo suyo, claro, tiene que compensar al otro que trabaja menos o que no puede trabajar. El tema es que yo creo que el cuestionamiento, y eso no está en duda, que es un capital de los chilenos, pero la forma en que se está administrando... Ahí está el detalle. Entonces, ese es el gran problema. El tema de la administración no tiene que ver con el tema de la Constitución, es con el tema de colocarle ojo al Estado, o sea, cómo está administrando el Estado. Usted va a Estados Unidos, por ejemplo, y da una boleta y en la boleta le muestran todo cómo gastó su impuesto el Estado. Entonces, hoy en día, ¿quién sabe en qué gasta el impuesto? Pero es que, a ver, ahí entramos nuevamente en el problema, porque justamente el tema es la forma que se administra, y eso está establecido en una Constitución que ampara un Estado subsidiario. No, eso está establecido en leyes. En base a la Constitución. En base, obviamente, porque ninguna ley puede irse contra la Constitución. Claro, entonces, pero la Constitución son principios. Son principios, y nosotros lo que estamos viendo son leyes, y esas leyes son las que se tienen que cambiar. Ahora, nosotros como Evangélicos por el Rechazo estamos de acuerdo en muchas demandas sociales, somos parte de las demandas sociales, pero nosotros vemos de que se corre un riesgo a través de un elemento objetivo. Nosotros tenemos una evidencia objetiva, que fue la última reforma que quiso introducir Michelle Bachelet antes de salir del gobierno, en donde nos deja a nosotros, ¿cierto?, con claridad hacia dónde apunta una nueva Constitución. Ahora, si uno se va al génesis de esto, yo sé que viene de mucho más atrás, pero al génesis más cercano nuestro, cuando se comienza con estos cabildos, en el periodo de el último mandato de Michelle Bachelet, se comienza con este tema de los cabildos, se crea un ambiente de inconformidad. Se empieza a generar este ambiente, y nosotros, como hijos de Dios, entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra ciertos gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Entonces, ahí comenzamos a ver de que se genera un ambiente espiritual de inconformidad, y comienza a gestarse esta inconformidad dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país, que terminan en marcha, ¿cierto? Y termina, como se dice, un estallido social, aunque nosotros tenemos también, y está a la luz pública, y en YouTube usted puede encontrar como Florencia Lago dice, esto no es un estallido social, claro. Esto viene provocado desde antes, nosotros lo hemos planificado, hay más de 100 instituciones en la mesa de unidad. La mesa de diálogo, claro. Ella lo dice claramente. La mesa social, perdón. La mesa de unidad, sí, claro. Sí. A ver, una preguntita, porque ya el tiempo, nos quedan apenas 2 minutos. Usted, a mí me sorprende que ustedes están formados en el corazón de La Pintana, que es uno de los barrios más populosos y populares de nuestro país. Y como que yo tenía la idea de que toda la gente que estaba por el rechazo eran de los lugares más acomodados de Chile. ¿Se siente usted que el rechazo también identifica los sectores más carenciados, que son los que están saliendo a marchar? Mire, el rechazo es transversal. Ya. El rechazo es transversal, y lo hemos visto porque hemos estado desde Arica hasta Chiloé, ¿cierto? Y estamos programando llegar también, si Dios lo quiere, a Punta Arenas, a Magallanes, la región de Magallanes. Entonces es transversal el rechazo, no es solamente de algunos, sino es de todos. ¿Por qué? Porque el tema que nosotros planteamos y como nosotros damos nuestras charlas informativas, el problema es valórico. Esta guerra no es contra las derechas o contra las izquierdas, esta guerra es contra la moral y las buenas costumbres. Y la moral, la barrera de la moral, que hoy en día entorpece, y lo dice claramente, por ejemplo, una activista internacional como Rita Segato, ella dice que la barrera para la democracia hoy en día es el cristianismo, y al cristianismo hay que eliminarlo. Y eso lo dice Rita Segato, y usted lo puede ver en YouTube y lo puede analizar. Y ella lo dice, junto con la banda armada, ¿cierto?, que según ella son financiadas por los gobiernos, a la misma altura coloca el cristianismo. Entonces la guerra es contra nosotros, contra la iglesia de Dios. Fuerzas Armadas e instituciones cuerpos castrenses, dicen.
No, dice, no, bandas armadas, porque lo hemos escuchado, lo hemos visto y analizado. Dice bandas armadas. Entonces, pasa lo siguiente, que nosotros debemos entender que nuestra postura como evangélicos por el rechazo es convocar a los hermanos a participar. Sí. A participar, a no a enajenarse como lo hemos hecho en las últimas décadas, en donde hemos satanizado la política, en donde hemos dicho que la política es del diablo. Y no, nosotros invitamos a que participen, que todo el mundo cristiano participe de este plebiscito. Tendrá, cierto, su argumento este lado, tendrá el argumento este otro lado, pero nosotros después de cada charla que entregamos le decimos, no nos crea, colóquelo a los pies de Cristo y diga, Señor, los hermanos trajeron esta información, usted deme el discernimiento. Yo creo que el principal llamado a la población es a estar informada. Nosotros Correcto. tuvimos hace unos días acá al diputado Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, quien ha estado por la opción del apruebo y lo ha comentado públicamente. Y él, por ejemplo, nos hablaba que la libertad de culto en el escenario eventual de una nueva constitución está asegurado porque hay tratados internacionales y que Chile tiene que respetarlos, ¿no? Yo creo que parte de la responsabilidad que hay como medio de comunicación es que la gente también esté muy informada. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Pastor Cristian Mora, muchísimas gracias. Sus datos estuvieron en pantalla para toda la gente que quiera comunicarse con él. Pudiese hacerlo. Nos vamos a una breve pausa, pero regresamos porque hay mucho más en el matinal que te bendice.